Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a 24 horas. Vamos a empezar informándoles que el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso está ya en manos de la Corte Constitucional. Revisemos los titulares. El presidente Guillermo Lasso critica a los sectores opositores a su gobierno durante la cumbre iberoamericana de jefes de Estado en República Dominicana. 200 familias son afectadas por las inundaciones en el cantón Santa Rosa, provincia del Oro, mientras que en Bolívar y Cotopaxi se registran varios eslaves. 73 inmuebles presentan daños no estructurales y 6 colapsaron tras el sismo del pasado sábado en Guayaquil. Balacera y sicariato en la vía Salitre deja a una persona asesinada y otra herida. Violentas protestas obligan a aplazar la visita del rey Carlos III a Francia. En los deportes, Marlon Chito Vera tendrá hoy su primer combate del año en la UFC. Además, la selección ecuatoriana de fútbol ya está lista para su segundo compromiso amistoso ante Australia. Teleamazonas presenta 24 horas con Luis Antonio Ruiz. Empezamos contándoles que 200 familias afectadas y decenas de barrios anegados son parte de los estragos que dejan las fuertes lluvias e inundaciones en el cantón Santa Rosa de la provincia del Oro, que ya está declarado en emergencia. Nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga nos informa que muchas familias ya han sido evacuadas. Los problemas en la provincia del Oro no terminan. Cuando aún no se recuperan de los estragos que dejó el sismo del pasado sábado, la fuerte temporada invernal recrudece el panorama. La tormenta eléctrica que inició la noche del jueves y se extendió hasta la madrugada del viernes, dejó este preocupante escenario en Santa Rosa, provincia del Oro, totalmente inundada. Los niveles que alcanzó el agua no se han visto en años, según indicaron las autoridades. Nos encontramos aquí con la mayoría de familias que han perdido prácticamente todo está dañado. Primeramente, acá tiene que hacerse una evaluación. Este es un tema ya de riesgo a través de COE, hacerse un levantamiento de los daños para que a través del gobierno del Midubi haya un bono de arrendamiento. Las lluvias causaron el desbordamiento del río Santa Rosa y las afectaciones aún se siguen calculando. Al menos 30 barrios están anegados. Hay 200 familias afectadas, también 200 viviendas, 20 metros de vía y afectación al servicio de energía eléctrica. Personal militar y de la Secretaría de Riesgos han tenido que evacuar familias hasta en botes y acudir a alojamientos temporales. Fue peor a lo de 1997, el fenómeno del Niño. La presión del agua hizo derrumbar una pared, al nivel del agua pasó la ventana. El COE cantonal de Santa Rosa declaró la emergencia en el cantón orense. Actualmente se entregan kits para dormir y de alimentos a los afectados, pero el riesgo es constante ya que desde el INAMI se ha confirmado que las lluvias van a continuar. No, la situación está caótica, en realidad está difícil. Hubieron bastantes pérdidas materiales, se puede decir, porque el agua fue algo sorpresivo, una lluvia torrencial que fue desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana aproximadamente, que no paraba. Y sigo sacando agua y más agua. En el cantón Simón Bolívar de la provincia del Guayas, los niveles del agua han disminuido con respecto a días anteriores. Por ello, el COE cantonal decidió no declarar la emergencia. Sin embargo, aún se recorre el cantón para evaluar daños, sobre todo en la zona rural. Mientras en Guayaquil la noche del viernes no hubo presencia de lluvias. Sin embargo, aún se divisaron algunas calles anegadas, sobre todo las cercanas al río y al estero, como en el Malecón. Esto debido al aumento de la marea, dificultando el tránsito vehicular en aquella vía. Para este fin de semana se espera que el nivel de la marea en Guayaquil sea menor. Sin embargo, la amenaza de lluvias continúa. Y se ha registrado un derrumbe en la vía Las Guardias Balsapamba, esto es en la provincia de Bolívar. En el video se puede observar a varias personas estancadas con sus vehículos debido a los escombros que se encuentran obstruyendo la zona. Los ciudadanos temen que sigan ocurriendo más derrumbes y esto pueda dejar heridos o incluso fallecidos.
Asimismo, piden a las autoridades pertinentes que los ayuden con el levantamiento de los cascotes que no le permiten continuar por la vía. Y las lluvias en el subtrópico de la provincia de Cotopaxi sigue trayendo consecuencias. En las últimas horas se ha registrado un derrumbe de gran magnitud por la debilidad de la tierra afectada por las lluvias del sector. La vía Pinjopata-Chaca, que conecta con el cantón Pangua, dejó incomunicado aproximadamente a unas 800 personas que utilizaban esa carretera alterna como acceso directo a la cabecera cantonal. Derrumbos pequeños en la vía principal que conecta el corazón Pinjopata, Angambarca, La Tacunga, pero que se ha trabajado en coordinación con el gobierno municipal de Pangua para limpiar los derrumbos y poder dar paso, en este caso, al transporte, al transportista. El derrumbe de consideración es este que conecta el tramo de la vía Pinjopata, Chaca, Cantón Pango. Les contamos ahora que la vía Riobamba-Cuenca se encuentra cerrada por deslizamiento de tierra en el ingreso al cantón Alausí en el sector Casual, así como también por la presencia de grietas y hundimientos. Videos aficionados lograron captar los instantes en que un camión queda embancado por varias horas o cuando un automóvil se accidenta al tratar de atravesar la zona afectada del hundimiento de tierra en Alausí. Ahí se lanza ese carro, vea. Ahí se lanza ese carro, vea. Las vertientes de agua, las aguas de la cuneta de carretera, el arreglo de las vías, eso es fundamental. Los pobladores se cansaron de que sus constantes pedidos no sean saneados y marcharon como protesta. Piden a las autoridades atención inmediata, y es que tras el cierre de la vía hay desabastecimiento de alimentos o materia prima para sus negocios. Y es que día a día crecen sus necesidades, así como aumentan las grietas en la vía. No hay comercio, no hay actividad económica, estamos peor que en el tiempo de la pandemia. Estamos cansados ya de las palabras, necesitamos acciones, necesitamos hechos. Alausí es un pueblo productivo, es un pueblo trabajador. Ante la emergencia dispusieron 2 vías alternas, la García Moreno, Guamote y Pueblo Viejo, Alausí, para habilitar la movilidad de vehículos. Hemos hecho un recorrido para ver la variante más práctica, por el Pueblo Viejo, García Moreno. Eso es un asunto que dirán los técnicos. Más se perjudican cerrando, más se perjudican teniendo esta paralización. El drama no únicamente lo vive la gente del área baja, sino quienes están en la zona donde se identificó los agrietamientos, por lo que se han visto obligados a la evacuación de más familias. Anoche cayeron piedras, salimos a la 1, 2 de la mañana en esa lluvia con nuestros niños en brazos. El barrio Nuevo Alausí, a medianoche han escuchado un deslave y han tenido que salir. ¿A dónde les vamos a llevar? Son cerca de 90 familias de las comunidades Aipud y Casual, así como 5 barrios que estarían en peligro, porque al haber más movimientos de masas quedarían sepultados. Y ante el riesgo que supone cruzar el río Blanco en lanchas, tras el colapso del puente la semana pasada, la prefectura de Pichincha analiza 2 soluciones provisionales. Y es Alberto Luna quien nos explica cuáles son esas 2 alternativas que beneficiarían a los moradores de Puerto Quito y La Concordia. Una semana transcurrido del colapso del puente sobre el río Blanco en el kilómetro 166 de la vía Calacalil-Independencia, y la solución que han encontrado moradores de la zona para pasar de un lado al otro es subirse en lanchas. El valor es de 50 centavos por persona y de $1 para motociclistas. Le ponemos 10, 12 personas, ¿ya? ¿Es normal? Sí, va liviana la canoa. Sin embargo, la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, hace la siguiente advertencia. Esto es muy delicado. A nosotros nos pidieron formalmente, nuestra recomendación es que no se debe utilizar lancha. Esto ante el riesgo de que una lancha sufra un accidente y las personas a bordo sean arrastradas por el río. Por esta razón se analizan 2 soluciones provisionales. Es un puente peatonal colgante, aproximadamente entre 115 y 120 metros, o la posibilidad de una tarabita. Técnicamente eso es lo adecuado, y una obra, tanto la tarabita como el puente peatonal, nos tomará entre 8 y 10 semanas. El puente unía los cantones de Puerto Quito de la provincia de Pichincha y La Concordia de Santo Domingo de los Áchilas.
Diariamente hay cientos de personas que necesitan cruzar el río por distintas razones, como dirigirse a sus unidades educativas o porque en Puerto Quito se ubica el único dispensario médico de la zona. El colapso del puente además está generando pérdidas a comerciantes de La Concordia. Comerse la fruta para que no se dañe. ¿Por dónde puede pasar el turismo acá? No hay puente. En cuanto a la circulación vehicular, hay 2 rutas alternas recomendadas. La vía Puerto Quito-La Sexta-Quinindé, usada principalmente para dirigirse de Quito a Esmeraldas o viceversa. Y la vía San Miguel de los Bancos, Las Mercedes-Santo Domingo, para desplazarse desde Quito hacia la provincia Sáchila o a Manabí. También está habilitada la vía Aloac-Santo Domingo, aunque en los últimos días se han reportado derrumbes que han ocasionado cierres parciales de esa carretera. Y a partir del segundo semestre del año podría presentarse el fenómeno del Niño en Ecuador. Desde el INOCAR confirman que si la temperatura del mar continúa subiendo, la época de lluvias incluso se extenderá. Luis Alfredo Zúñiga tiene la información. La advertencia la hizo el Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño ERFEN, del cual también participa el INOCAR. El organismo ha observado temperaturas de 27 y 29 grados centígrados en el mar, siendo hasta 1.5 grados por encima de lo normal. Esto se ha considerado un calentamiento anómalo en el mar ecuatoriano y frente a la costa norte de Perú. Y estamos observando ya anomalías positivas. Eso quiere decir un calentamiento sobre el promedio de lo que tiene que ver con la temperatura del mar. Según el ERFEN, el Pacífico ecuatorial ha evolucionado rápidamente hacia condiciones cálidas. De continuar el calentamiento en la parte oriental del Pacífico, se podría extender la época lluviosa en la costa ecuatoriana. Además, a partir del segundo semestre del año, se podría presentar el fenómeno del Niño. Se prevé que el evento Niño aparezca en el segundo semestre del año. Lo que sí señalan desde el INOCAR es que en el caso de presentarse el fenómeno del Niño, los estragos de fuertes y constantes lluvias, además de inundaciones, se sentirían sobre todo finalizando el año y en los primeros meses del 2024. Cuando tengamos estas condiciones del evento del Niño en el segundo semestre, no tenemos la estacionalidad de lluvias. Pero si estas condiciones del evento Niño se prolongan hasta el próximo época de lluvias, ahí podría ser que tengamos lluvias sobre lo normal. La temperatura en el mar frente a las costas de Ecuador aumentó 1 grado centígrado con respecto a febrero. Estas condiciones, junto a otros factores, propiciaron la intensificación de lluvias que han causado estragos hasta ahora. En 1982 y 1997 se sufrieron las mayores afectaciones del fenómeno del Niño en el país. Cambiamos de tema. Contamos ahora que la Corte Constitucional realizó el sorteo de la jueza ponente para el dictamen de admisibilidad correspondiente a la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Teresa Núquez Martínez tendrá esa responsabilidad. Alberto Luna nos cuenta cuáles son los plazos para que la Corte decida si da o no luz verde a esta solicitud de juicio político. El sorteo de la jueza ponente que revisará el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso fue público y transmitido en vivo por la Corte Constitucional. La responsabilidad recayó sobre Teresa Núquez Martínez. Este sorteo ha sido realizado con todas las garantías de transparencia, de pulcritud. Y en este sentido quisiéramos tener toda la cooperación de los sectores políticos y sociales para que esa independencia pueda ser ejercida sin presiones. De acuerdo a lo que establece la ley, la juez constitucional tiene un plazo de 3 días para presentar el proyecto de dictamen de admisibilidad de esta solicitud de juicio político. La jueza Núquez, como es habitual en nuestro funcionamiento colegiado, presentará una ponencia para que lo conozcamos los demás miembros de la Corte, pero finalmente será la Corte, los 9 jueces y juezas, quienes decidiremos sobre este caso. Para que la Corte Constitucional dé luz verde a este pedido de juicio político, se requieren al menos 6 votos de los 9 jueces constitucionales. El sorteo se desarrolló 2 horas después de que el Consejo de Administración Legislativa, con 5 votos a favor, admitiera a trámite la solicitud de juicio político contra el jefe de Estado. En el documento enviado a la Corte Constitucional constan como causales supuestos delitos de concusión y peculado. A la sesión extraordinaria de la Corte Constitucional asistieron el Coordinador General Jurídico de la Asamblea, que aclaró que no hubo errores en el nombre del Presidente de la República, y el Secretario Jurídico de la Presidencia,
que enfatizó que en este trámite se incumplieron los debidos procedimientos. Tengo en mis manos la resolución que fue entregada, en donde los nombres del señor presidente de la República son los correctos. Tengo entendido que la última resolución que salió ya se corrigió el nombre completo. A mí me parece que no se han cumplido los procesos y tampoco se cumplieron ninguno de los tiempos previstos en la Constitución y en la ley orgánica. Entonces yo creo que todo eso también tiene que analizar a ver la Corte. El plazo para que la Corte Constitucional emita su dictamen de admisibilidad es de 6 días, por lo que a mediados de la próxima semana se conocerá su decisión, que será clave en el futuro del presidente Guillermo Lasso. Abogada de los tribunales y juzgados de la República, Teresa Núquez Martínez es parte de la Corte Constitucional desde febrero del 2019. En la siguiente nota preparada por Joana Ramos, vamos a conocer un poco más de la jueza Núquez, quien está encargada de revisar el pedido de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Su nombre fue el elegido tras el sorteo. Jueza Teresa Núquez. Teresa Núquez Martínez se convirtió la noche de este viernes en la jueza sustanciadora de la solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lasso por supuesta concusión y peculado. Núquez es abogada de los tribunales y juzgados de la República y es parte de la Corte Constitucional desde febrero de 2019. Antes de llegar a la Corte, Núquez se había desempeñado como docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en varias maestrías, entre ellas arbitraje y mediación, derecho procesal y derecho notarial. Núquez también se desempeñó como directora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil de 2010 a 2019. Fue miembro de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París, responsable de la oficina de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial CIAC, miembro de la Academia Ecuatoriana de Propiedad Intelectual y del Consejo Editorial de la Revista de Derecho Público. Y el presidente Guillermo Lasso critica a los sectores opositores a su gobierno durante la cumbre iberoamericana de jefes de Estado en República Dominicana. El presidente Guillermo Lasso está en República Dominicana, donde se desarrolla la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 2023. La intervención del mandatario ecuatoriano se registró la mañana de este sábado. Ahí criticó en duros términos a los sectores opositores a su gobierno. Lamentablemente, en el Ecuador, la obvia y necesaria oposición política tiene perturbaciones de sectores que realizan ataques sistemáticos a las instituciones democráticas mediante el uso de actos reñidos con la legalidad, como juicios políticos viciados, llenos de anomalías, acompañados de reiterados intentos de desestabilización que comparto en este foro con preocupación. Esas declaraciones se dan en medio del pedido de juicio político que este viernes la Asamblea Nacional entregó a la Corte Constitucional. Mientras deberíamos estar más unidos como sociedad, hay quienes que solo quieren desestabilizar la democracia. No hay oposición política. Hay una depredación política que solo busca llegar al poder a costa de la destrucción de otro. En esta cumbre participan los mandatarios de 22 países de Iberoamérica y para Ecuador tiene especial relevancia porque asumirá la presidencia pro tempore de la Cumbre Iberoamericana. Como el lema de la presidencia pro tempore a cargo del Ecuador será innovación, inclusión y sostenibilidad en Iberoamérica. El sector privado juega un rol fundamental y a eso han llegado en un acuerdo presidentes de Portugal, de España, el presidente de República Dominicana, el presidente de Paraguay, el presidente de Ecuador, que ahora acaban de conversar precisamente sobre la importancia de fortalecer los vínculos públicos y privados. Para el próximo año está previsto que este evento se desarrolle en Quito en una fecha que todavía está por definirse. Son las 1:25 de la tarde. Les contamos ahora que la gerencia de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, analiza varias alternativas para crear una llamada zona de defensa de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Fausto Yepes viajó hasta las obras de captación y nos cuenta más sobre las opciones que tienen las autoridades.
El sistema de captación de aguas de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair está a tan solo 7.5 kilómetros de la zona de mayor influencia de la erosión regresiva del río Coca y está bajo amenaza si es que no se logra frenar este fenómeno. Definitiva, obras que permitan frenar la fuerza del río antes de que caiga. Incluso en la zona lateral. E incluso en las zonas laterales. El convenio con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, que aporta con sus técnicos, ha servido para encontrar varias alternativas de solución a un fenómeno del que no existen precedentes por el tamaño de los daños. Roca dura o competente en la margen derecha. A partir de ahí hasta la ex cascada, en el kilómetro 20, se construyó el modelo físico de esta obra, que es un modelo a escala en laboratorios de Estados Unidos. Se prevé la construcción de un sistema de defensas que será ubicado aguas abajo hasta antes de la zona cero de la erosión. Una de ellas es esta gran pantalla. Al ser esta una de las zonas más anchas por las que pasa el río Coca, la idea de haber construido esta pantalla de 220 metros de largo es que el agua que viene más alta baje su nivel. Evidentemente pierde fuerza en este lugar y eso frena la erosión regresiva aguas abajo. La pantalla será ya entregada a finales de abril, pero como parte del sistema de defensas, lo siguiente será construir aguas abajo una presa permeable de forma transversal al río y así mermar la erosión. Una presa permeable o puente dique en el kilómetro 8, que va a ser un elemento adicional del plan integral para poder gestionar y minimizar el riesgo de afectaciones. El costo de la obra supera los $20 millones. No obstante, las obras no garantizan que el fenómeno se frene definitivamente. La mitigación es necesaria de momento para salvar esta millonaria inversión de $3.000 millones de una central hidroeléctrica que debería operar por varias décadas. Le contamos ahora que el fuerte sismo del sábado afectó a camaroneras de las provincias de El Oro y Guayas. Los estragos causaron un perjuicio que llega a los $10 millones. A las 12:12 del sábado 18 de marzo en las camaroneras del Oro era hora de almuerzo. Los trabajadores aprovechaban para relajarse un momento, pero esa calma se acabó con el sismo. Fueron segundos de angustia e intentaron ponerse a buen recaudo. Afortunadamente no hubo heridos ni fallecidos. Sin embargo, cuando empezaron a recorrer las instalaciones, las afectaciones se hallaron de inmediato. Fue un susto terrible por el remesón que hubo, aunque duró corto tiempo, pero sí afectó bastante. Son alrededor de entre 10.000 y 15.000 hectáreas con afectaciones medianas o menores, bueno, desde ruptura de muros, afectación parcial a ciertas áreas de bombeo, y lo que es lamentable, porque es un impacto social más que económico, el derrumbe de ciertas viviendas que eran utilizadas como campamento para gente que trabaja ahí, o los mismos dueños que son los que operan su propia finca. Dentro de las más preocupantes está en la afectación de muros de las piscinas y también en las estaciones de bombeo, porque esto les obliga a detener su producción. Y dependiendo del nivel del impacto, esa camaronera puede dejar de operar varias semanas o varios meses. Y como es de esperarse, si se paran actividades, hay pérdidas económicas, y en este caso millonarias. Estamos hablando de un impacto de aproximadamente $10 millones a la producción camaronera de este mes de marzo y abril. En las camaroneras de la provincia del Guayas se continúan evaluando fisuras en infraestructuras en el sector de Chongón, pero la mayor afectación sin duda la tienen las de la provincia del Oro, sobre todo en los sectores de Bravito, Estero Guaylá y Puerto Bolívar. Ya que tenemos piscinas afectadas, tanto con puertas, muros, si no tenemos una actuación inmediata de maquinaria, tenemos que actuar, y si no tenemos que vaciar o tratar de cosecharlas, si el camarón lo amerita la talla, para poder implementar también los arreglos de todas estas piscinas, para poder seguir trabajando. Y por si esto no fuera suficiente, la etapa invernal genera aún más afectación. El mar ha ingresado a las camaroneras y desbordado las piscinas. Las fuertes lluvias también han destrozado los caminos de segundo orden. Sin duda que el impacto se multiplica y le sigue generando un costo adicional a una actividad que tiene que competir internacionalmente con otros países. El camarón es el principal producto no petrolero que se exporta en el país. Desde la Cámara Nacional de Acuacultura aseguran que los daños no comprometen la producción exportable. Este jueves, la Cámara de Acuacultura mantuvo una reunión con autoridades del ramo para evaluar las afectaciones y analizar mecanismos de remediación. Y tras el sismo del pasado sábado, parte del enlucido del edificio de la Prefectura del Guayas cayó. En Guayaquil, 73 inmuebles presentan daños no estructurales y 6 colapsaron. En el municipio se tiene previsto hacer una evaluación generalizada de todas las edificaciones.
Es el edificio de la prefectura del Guayas, ahora rodeado de cintas amarillas que advierten peligro. Y es que de esta edificación, que está ubicada frente al malecón en el centro de Guayaquil, hace poco se desplomó parte del enlucido. Según informó el Cuerpo de Bomberos vía Twitter, el suceso no dejó heridos, pero por precaución, desde el mediodía de este miércoles está acordonada el área. El desplome del material se dio 3 días después del sismo de magnitud 6,6 que vivió Ecuador y que afectó a un considerable número de estructuras. De hecho, a nivel nacional, precisa la ministra de Vivienda, María Gabriela Aguilera, más de 350 inmuebles resultaron afectados, 91 con afectaciones severas. El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda lidera esta mesa 7 en donde se hacen estas evaluaciones visuales, ¿no? Y a raíz de esto vamos a generar un informe. En Guayaquil, de acuerdo con un reporte de la Sala Situacional del Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, 73 inmuebles presentan daños arquitectónicos no estructurales y hay 6 edificaciones que sí tuvieron colapsos estructurales. A través del nivel de gobiernos locales se debe hacer verificación y emisiones de licencias de construcción que precisamente garantizan que los estudios complementarios a los diseños arquitectónicos cumplan con la normativa vigente. El Cabildo porteño ha inspeccionado hasta ahora alrededor de 80 inmuebles, pero ¿sabe cuántas estructuras más podrían estar en riesgo de sufrir severas afectaciones producto de nuevos movimientos telúricos, poniendo en peligro la vida de transeúntes y moradores? Alan Jacay, director de gestión de riesgos del municipio, asegura que se cuenta con bases de datos específicas sobre el estado de las edificaciones. Base de datos de edificaciones que están, digamos, con falta de mantenimiento, y hay otro segmento que está en el área de Vetustés. Ahí hay todavía un segmento adicional que son los que están en Vetustés y que son patrimonio cultural. Solo edificaciones patrimoniales hay alrededor de 500. El funcionario cuenta que incluso con el afán de poder actualizar la información que actualmente se tiene, hay un proyecto de evaluación de edificaciones esenciales vigente. El proyecto inició el año pasado y se pudo concretar una ordenanza al respecto. En este momento está listo el proceso de contratación para dicha evaluación. Con esos nuevos datos, incluida la microzonificación sísmica, se espera poder contar con un escenario más apegado al real para proyectar obras de prevención y mitigación. Pero los resultados recién se tendrán luego de 3 años, pues son alrededor de 3.300 las edificaciones que se tienen que evaluar. Vamos ahora con hechos violentos. Varios de estos se registraron entre el viernes y la madrugada de este sábado. Al menos 4 personas fueron asesinadas y otras resultaron heridas. Joana Ramos tiene un resumen en la siguiente nota. ¡Uy, Dios mío! Viernes por la tarde en la vía La Aurora Salitre, a la altura de una plaza comercial, y conductores fueron testigos de un sicariato. En los videos que circulan en redes sociales se observa el momento preciso del hecho. Se escuchan los disparos y de inmediato varios hombres con armas largas escapan en un auto blanco. Por Dios. Tras la huida, una camioneta roja que cayó a una de las zanjas del sector con más de 20 impactos de bala. En su interior 2 hombres. El conductor de 30 años murió de inmediato y su acompañante, un ex policía que fue llevado a una casa de salud para que reciba atención médica. Ninguno registra antecedentes penales. El herido ingresó al hospital y se retiró de inmediato según la policía. Mientras que horas más tarde en las calles Rumichaca y Gómez Rendón, un hombre fue asesinado. Según testigos, el autor del crimen sacó a la víctima de la discoteca donde se encontraban y luego disparó contra él. En Pascuales se registró una balacera cerca del cementerio. Una persona resultó herida y otra falleció. Criminalística llegó para el levantamiento del cuerpo. La madrugada de este sábado en la cooperativa Juan Montalvo, moradores encontraron restos humanos en varios sacos de yute. Un bulto, pues 2 cabezas, en el otro bulto 4 extremidades superiores y en el segundo bulto 4 extremidades inferiores. Horas más tarde aparecieron otros sacos también con restos humanos. Posterior a las 06 horas, pues se da la alerta de un nuevo saco en donde se encontraría otra pieza anatómica, que sería el dorso de uno de estos cuerpos. Asimismo, se activan las unidades, se encuentra el señor fiscal y posterior a esto, 08 horas, nos alertan que existe otro bulto que es el dorso de una persona.
total tendríamos 12 piezas anatómicas, las mismas que posiblemente serían de 2 personas que han sido victimadas. Según testigos, los cuerpos fueron lanzados desde un vehículo. Hace 2 meses en este mismo lugar se registró un hecho similar. La policía investiga el caso. Y alias JR es actualmente prófugo de la justicia tras retirarse el grillete electrónico. El segundo al mando de la banda de Los Choneros tiene sentencias en su contra que incluyen delincuencia organizada y asesinato. La SNAI lo confirmó. Se revocó el beneficio de prelibertad del que gozaba Junior Roldán alias JR y actualmente es declarado prófugo de la justicia. Esto debido a que se retiró el grillete electrónico que portaba tras el ataque en su contra en el Cantón El Triunfo el pasado 16 de marzo. Pero, ¿quién es alias JR? Junior Roldán es el segundo al mando de la banda narcodelictiva Los Choneros. También se le atribuye el fortalecimiento de la banda criminal Los Águilas y ha sido sentenciado por los delitos de asesinato y delincuencia organizada, además del ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. Tras el asesinato de alias Rasquiña en 2020, antiguo líder de Los Choneros, Junior Roldán y Adolfo Macías alias Fito se convirtieron en los cabecillas de esta banda. Alias JR ha sido vinculado en al menos 4 de las masacres carcelarias ocurridas en 2021 y una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el control interno que tiene Roldán y alias Fito en las cárceles. Mediante los recursos de habeas corpus y el beneficio de prelibertad, JR intentó salir de prisión en 2022. El 15 de diciembre incluso logró hacerlo. Sin embargo, esto solo duró horas, pues mientras iba custodiado en varios vehículos, se originó un fuerte enfrentamiento armado con la policía y volvió a prisión. Sin embargo, finalmente en febrero de este año, consiguió su excarcelación tras la concesión de un habeas corpus solicitado por su defensa y le fue puesto un grillete electrónico. Con un mes ya en la calle, se dio el gran ataque en su contra en El Triunfo mientras se encontraba en un billar. Ahí hubo 2 muertos y 5 heridos, pero Roldán sobrevivió, huyó y se retiró el grillete electrónico, por lo que hoy se desconoce su paradero y se levantó la alerta de pulsera quitada. Ante esto, la jueza de la Unidad Especializada de Garantías Penales en Guayaquil revocó la prelibertad de Junior Roldán y fue declarado prófugo de la justicia. La magistrada dispuso también la emisión de boletas de captura y de encarcelamiento. La defensa técnica de alias JR apeló la decisión, sin embargo, según ha informado el SNAI, esto no detiene el cumplimiento de la revocatoria dispuesta por la autoridad judicial competente. Momento en una pausa, pero cuando retornemos, las ventas en Ecuador han crecido en 18 de las 24 provincias este 2023. En varios sectores ya facturan a niveles de prepandemia. Además, se registra el primer gran incendio forestal del año en España, que ha obligado a desalojar a unas 1.500 personas. Ya le contamos. Seguimos a la 1:39 de la tarde para contarles que las ventas en Ecuador han crecido en 18 de las 24 provincias este 2023. Luis Alfredo Zúñiga informa que en varios sectores productivos ya facturan incluso a niveles de prepandemia. El sector productivo empieza a mostrar cifras positivas. Las ventas van en crecimiento este año, con referencia al 2022, un incremento del 8% en enero. Un primer mes muy fuerte. Creemos que hay una situación de recuperación económica. Hemos superado todas las trabas y las barreras que nos puso la pandemia. Nosotros vivimos una etapa de restricciones por el tema de seguridad y de una u otra forma esos temas se han ido superando y eso permite una mayor dinámica, una mayor confianza. Son varios los sectores productivos que muestran cifras positivas y el comercio es la punta de lanza. El sector comercio lidera toda esta mejora, seguido por el tema de manufacturas, pero también por el tema agrícola, que nos parece muy importante. El comercio aumentó sus ventas de $5.300 millones en enero de 2021 a $6.500 millones en enero de este año. La manufactura pasó de 2.040 millones a 2.560 millones y la agricultura de 1.070 millones a 1.480 millones de dólares en el mismo lapso. Vemos un crecimiento que es similar a Guayaquil-Quito y eso es ampliamente positivo. 18 de las 24 provincias del país reportan números positivos. Entonces eso nos da una idea que no es un fenómeno aislado, sino que es un fenómeno generalizado. Pichincha y Guayas son las provincias con mayor crecimiento de ventas.
Pichincha en enero de 2021 facturó ventas por 4.990 millones de dólares y en enero de este año esa cifra subió a 6.450 millones, mientras Guayas pasó de 4.560 millones a 5.840 millones de dólares. Hay sectores productivos que incluso ya facturan a niveles prepandemia. En la mayoría de sectores ya podemos hablar de niveles prepandemias. Tenemos todavía ciertos sectores que se quedan rezagados por diferentes circunstancias. Uno de ellos, por ejemplo, el sector turístico, que necesita una serie de variables y una serie de consideraciones, que además se ve afectado por factores exógenos como las lluvias actualmente. Con este panorama se avisora que para el resto del 2023 las cifras sigan en aumento. Y la Superintendencia de Bancos alertó sobre la existencia de 13 nuevas entidades financieras fraudulentas, que además están ofreciendo créditos preaprobados a través de un simple mensaje de celular. En la página web del organismo se puede verificar si una compañía es legal o no. Estimado, tenemos el agrado de informarle que mantiene un crédito preaprobado, lo que suelen decir aquellos mensajes falsos, que todos los días llegan al celular de los ciudadanos. La Superintendencia de Bancos, vía redes sociales, recientemente emitió alertas para poner al tanto a los usuarios de que se trata de entidades no regularizadas, que lo que buscan es atentar contra su economía. Jorge Cadena, quien se dedica al coaching y a la asesoría financiera personal y familiar, hace hincapié en que son ofrecimientos que a simple vista se nota que no se ajustan a los parámetros establecidos por el órgano de control. Un buen grupo de esos anuncios viene de empresas chulqueras, empresas pertenecientes al narcotráfico, que buscan lavar dinero a través de tipo de préstamos, en donde no piden requisitos y en donde ofrecen cantidades de dinero que en una institución financiera se le haría muy difícil adquirir. Recuerda que existe la posibilidad de verificar si una entidad financiera es legal o no. Si usted va a Google y pone instituciones financieras autorizadas en el Ecuador, va a encontrar una serie de información. Entre los resultados de la búsqueda aparece la pregunta ¿cómo y dónde verificar si una entidad financiera que ofrece préstamos se encuentra bajo control de la Superintendencia de Bancos? Al dar clic en el primer link se abre la casilla de consultas de catastro donde aparecen desde las casas de cambio hasta los bancos. En el segundo link está la lista de entidades no autorizadas para realizar actividades financieras detectadas en lo que va de 2023. Son 13 plataformas fraudulentas. De un tiempo acá vienen este tipo de plataformas que incluso en redes sociales hay ofrecimientos en cadena de cooperativas que a veces ni siquiera existen. Y el año pasado la Superintendencia de Bancos detectó 120 entidades no autorizadas y en el 2021 fueron otras 37. Hay que hacer un poco de cultura formativa a todas las personas que requieren un crédito entre comillas fácil y que no solamente proporcionando información, llame usted cédula, certificado de votación y una planilla de teléfono como la hacen todos los bancos y las cooperativas, van a acceder a crédito. Cabe recordar que las personas naturales o jurídicas que no forman parte del sistema financiero nacional tienen prohibido captar recursos de terceros o realizar actividades financieras como créditos o inversiones. Tampoco pueden emitir contenidos publicitarios o enviar mensajes como los que están llegando. Seguimos a la 1:48 de la tarde para contarles que el lojano Robert Ordóñez se convirtió en el mejor imitador de Latinoamérica al ganar el reality chileno Yo Soy. El municipio de Loja y la Asamblea Nacional le han extendido merecidos reconocimientos por su participación y su triunfo. Nuestra compañera María del Rocío Coronel nos cuenta la emotiva historia de superación de este destacado artista ecuatoriano. El talentoso artista lojano Robert Ordóñez se coronó como el mejor imitador de Latinoamérica tras ganar el reality chileno Yo Soy, imitando al famoso cantante español Camilo Sesto. El trofeo va rumbo entonces, señoras y señores, al Ecuador. País de imitadores, de puros grandes artistas. Su espectacular desenvolvimiento vocal y en el escenario no se comparan con la gran humildad que lo caracterizan. Es verdad, se logró un triunfo internacional, pero más allá de eso, creo que el mayor triunfo fue ver toda la unión que se desplegó
en esos días de la final y de la superfinal. A su llegada a nuestro país, la Asamblea Nacional y el municipio de Loja le extendieron un merecido reconocimiento por este triunfo internacional. Gracias, querido Robert, por dejar en alto el nombre de nuestra ciudad y país. Y así, por ser un ejemplo de tu carisma y sencillez. El joven músico de 29 años ganó popularidad en el 2018 cuando se llevó el primer lugar en la 5ª temporada de Yo Me Llamo. Casado y padre de 3 hijos, debido a sus responsabilidades, se mantuvo alejado de las interpretaciones por un tiempo para dedicarse a trabajar y hasta hace poco se desempeñaba como bodeguero. Comprometido con el amor a su tierra y a la música, afirma que apoyará a nuevos artistas. Este triunfo también me compromete a mí y que sea la ruta de inicio para yo también comprometerme a apoyar asimismo a los nuevos talentos que están ahí escondidos, que quieren su oportunidad, que la necesitan. Robert Ordóñez, el mejor ejemplo de que con amor y dedicación todo es posible. Le doy paso. Ya son las 1:51 de la tarde. Vamos ahora a darle paso a Hugo Quintana de